Tratado de Libre Comercio con China entró en vigencia este 1 de mayo. Ecuador se defiende en el allanamiento a la Embajada de México. Ministerio de Trabajo destaca cifra de incremento de empleo joven. Este 1 de mayo, Día del Trabajador. Se suspenden cortes de luz este jueves 2 de mayo. Y en los deportes, todo se define en Francia. Borussia Dortmund derrotó 1-0 al PSG en la semifinal de ida en la Champions League. Jueves 2 de mayo del 2024, amigos, televidentes, oyentes, compañeros, muy buenos días y gracias por acompañarnos en la emisión matinal de Noticias 7. También síganos en eltelégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, por nuestras redes sociales y ahora en sus pantallas también podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo para que puedan acceder a toda la información del telégrafo digital y ya vamos a estar hablando del telégrafo precisamente. Compañeros, ¿cómo están? Hoy jueves con sabor a viernes, Mili. Hola Meche, compañeros, amigos, muy buenos días. Sí, es verdad, este es jueves con sabor a viernes porque se termina ya la semana laboral, pero se viene y estaremos iluminados durante el fin de semana y el feriado porque ya se anunció que no habrá cortes tampoco el día de hoy, como no lo hubo ayer y tampoco durante este feriado. Así es que para que ustedes planifiquen y hagan todas las actividades que tengan previstas con tranquilidad, sabiendo que no va a haber apagones. Una buena noticia sin duda, compañeras. Buenos días, por cierto. Buenos días. Saludos también a la gente. Tenemos más buenas noticias, pero no me voy a anticipar. Le voy a ceder ese honor a nuestra compañera María Mercedes Castro para que nos cuente cuáles son las buenas noticias de Ecuador TV y sobre todo del telégrafo. Somos todos medios públicos, comunica, pero el telégrafo se viene con una novedad muy interesante. Lo vamos a hablar más adelante. Lo que sí también quería destacar, a propósito de las luces que menciona Mili, bueno, la luz solar está impresionante. Hoy en Quito hemos amanecido con un sol radiante, espectacular, según dice el INAMI. Lo mismo sucede en otras localidades de la sierra, pero, parece, compañeras, que para las horas de la tarde y noche, lluvias intensas, sobre todo en la parte norte de nuestro país. Más adelante lo vamos a comentar. Bueno, y hasta eso también les contamos a nuestros invitados en esta mañana. Estará en pocos instantes Ramiro Rivera, doctor Ramiro Rivera, ex vicepresidente del Congreso y analista político. Hablaremos sobre la demanda de Ecuador a México, que fueron las presentaciones el día de ayer. Y también conversaremos más adelante con Solanda Goyes. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Hablaremos sobre las acciones de esta institución contra la corrupción y también el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Vamos a empezar precisamente con esas buenas noticias y quería preguntarte, Lautaro, en medios públicos, ¿cuánto tiempo has estado y sobre todo en el telégrafo? Yo todavía estoy en buena hora. En medios públicos sí, pero no en el telégrafo. 8 años he estado en medios públicos y de esos 8 años, 5 en el telégrafo, donde incluso logré ser editor web. Cuando fui parte de la transición, que el telégrafo era un medio completamente impreso y se convirtió en el primer periódico en ser digital al 100%. Luego nos siguieron otros amigos de otros diarios, pero el telégrafo fue el primero y fue un honor para mí. Inclusive en Guayaquil usted puede ir al edificio tradicional del telégrafo. Es muy bonito, sí, en el centro de la urbe porteña. Bueno, y en el marco de este Día de la Libertad de Prensa hay buenas noticias. Sí, precisamente el día de mañana, pero como es feriado, entonces se adelantó esta premiación, este reconocimiento que le hicieron a Diario El Telégrafo por sus 140 años de trayectoria. Es el periódico más antiguo, el diario más antiguo que tiene el país y nosotros nos sumamos a la felicitación a nuestros compañeros que actualmente trabajan en el telégrafo por el arduo trabajo que hacen todos los días para mantenernos informados. Vamos a ver una nota entonces preparada para que ustedes también conozcan un poco más de este importante reconocimiento para Diario El Telégrafo y medios públicos.
Y ahora vamos de inmediato. Este 1 de mayo, diario El Telégrafo, uno de los medios gestionados por la empresa de comunicación del Ecuador EP, recibió un reconocimiento por su trayectoria. El denominado Decano Digital cumplió 140 años el pasado 16 de febrero. Pero ellos no fueron los únicos. También se reconoció a medios televisivos y radiales. Entre aplausos, los representantes de cada medio recibieron una placa con la leyenda por su trayectoria y compromiso para informar de manera constante y firme los hechos de trascendencia para la ciudadanía, asegurando el derecho a la libertad de expresión y la democracia. La gerente general de Comunica EP, Samia Tacle, destacó la importancia de tener protocolos para poder afrontar situaciones de amenazas. En años actuales, nosotros también hemos tenido ciertos eventos que han tratado de afectar la labor periodística. Sin embargo, nuestra gente ha seguido en pie de lucha. Por su parte, Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, expresó que existe una gran importancia en la reflexión sobre la libertad de prensa y democracia. Conocer los escenarios en donde se desenvuelven los colegas periodistas y finalmente lo importante que es los protocolos de protección y prevención para el trabajo periodista. Parte del evento fue la firma de un acuerdo interinstitucional entre el Consejo de Comunicación y Comunica EP, con el objetivo de que los profesionales de la comunicación que requieran certificarse den sus pruebas prácticas en uno de sus 3 medios. Con este convenio marco que se firmó con el Consejo de Comunicación, vamos a proporcionar esas facilidades. Este evento se llevó a cabo enmarcado en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo, con el objetivo de luchar por garantizar el derecho de informar sin censura y el derecho de la ciudadanía de recibir información verificada y contrastada. Manuela Bedón, Noticias 7. Contarle también a la gente que El Telégrafo cuenta con una hemeroteca donde están los periódicos antiguos que tienen inclusive ediciones de 1906. Uno puede, claro, pidiendo autorización y con una serie de procesos en Guayaquil, puedes ir y conocer y leer y ver esas páginas muy antiguas, pero que tienen toda la historia nacional. Porque para que entendamos la magnitud del Telégrafo, y ahí vemos justamente su versión digital. Desde 1883 nació este medio de comunicación. Calcule usted cuántos presidentes ha tenido que cubrir el Telégrafo, cuántos hechos de connotación nacional, desde conflictos bélicos, desde golpes de Estado, desde el boom del petróleo, desde el cacao, etcétera. Todo eso ha estado en el Telégrafo hasta lo que vemos en la actualidad, que es la transición a lo digital. Por eso es el decano, por eso es el medio más tradicional, incluso no solo de Guayaquil, fue el primero a escala nacional, inclusive la primera rotativa, tuvo también la imprenta más grande del país y hoy en día el Telégrafo, para los que no lo sabían, todavía continúa. Si hay alguien que creía, bueno, el Telégrafo se acabó, no señores, sigue más fuerte que nunca, ahora sí, en versión digital. Forma parte también de esta revolución tecnológica, ¿no? Se subió en esta ola de los cambios, de estas transiciones, sí. Y aquí lo tenemos y les vamos a poner en pantalla el código QR para que ustedes puedan acceder a toda la información de esta manera digital, estar con minuto a minuto con toda la información que se va abasteciendo a esta página web que es hoy en día el Telégrafo Digital. Así que para todos nuestros compañeros, los directivos, quienes siguen creyendo en el Telégrafo, felicitaciones por este reconocimiento. Y nada, solamente recordarles www.eltelegrafo.com.es. A cualquier hora usted puede chequear ahí en la web toda la información, está todo permanentemente actualizándose con las noticias más importantes y relevantes del momento, además de los virales que ahora son tan importantes, ¿no?, en la vida diaria. Sí, en la cuenta de Instagram también usted puede encontrar otro tipo de contar la noticia, es decir, informan también, sí, pero con otra manera. Se utiliza mucho lo que son hoy en día los memes inclusive, y hay varios carruseles que se llaman estas páginas que uno puede mover en Instagram con información muy valiosa del país y también del exterior. Así que me sumo a sus palabras, compañeras. Felicidades a nuestros colegas y amigos del Telégrafo y les invitamos a ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, a que lean El Decano de la Prensa Ecuatoriana. Ayer, 1 de mayo, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, lo que favorecerá el intercambio comercial y la apertura de nuevos mercados para productos de ambos países. ¿Qué productos precisamente serán beneficiados? A continuación, les presentamos un detalle.
Desde este miércoles 1 de mayo, el intercambio comercial entre Ecuador y China tiene nuevas y mejores condiciones arancelarias, tanto para exportaciones como para importaciones. Uno de los acuerdos probablemente más importantes que ha suscrito el Ecuador a partir de la ratificación del acuerdo con la Unión Europea. Con esto, productos tradicionales y no tradicionales podrán ingresar al mercado del país asiático, unos sin aranceles y otros con una reducción paulatina de impuestos. El caso de la pitahaya, por ejemplo, que enfrentaba un arancel del 20%, desde el día de hoy podrá ingresar a China sin ningún tipo de arancel. Sin embargo, hay otro tipo de productos, como el caso de banano, que tiene un arancel del 10% que se irá desgravando progresivamente. A los que se suman camarón, cacao en grano, flores, harina de pescado, balsa y otros. De su parte, 4.600 tipos de productos chinos ingresarán a nuestro país sin aranceles, entre ellos semillas, fertilizantes, agroquímicos, tractores, insumos médicos y medicamentos, mientras que las importaciones también se verán beneficiadas. Vamos a tener en el mismo esquema desgravación inmediata, es decir, ya no tendremos que enfrentar aranceles para mucha maquinaria y en el caso de equipo de transporte habrá una desgravación progresiva. Bienes que ingresen al país como vehículos, artículos de plástico y juguetes, entre otros, tendrán una eliminación progresiva de impuestos en un plazo de 15 a 20 años. El acuerdo incluye la protección de la producción local, excluyendo de la reducción arancelaria a 828 productos chinos como textiles, confecciones, calzado escolar, metalmecánica, arroz, azúcar, leche, entre otros. Actualmente, 10.000 empresas ecuatorianas entre importadoras y exportadoras están vinculadas al mercado chino. Para el vicepresidente de la Federación de Exportadores del país, este tratado permitirá que la demanda se amplíe significativamente. De lo que podría ser una ciudad, en el caso de China, ya tiene una demanda que puede ser equivalente a todo el resto de Latinoamérica. Entonces estamos hablando de unas cantidades que son tan intensivas en volumen que un solo posicionamiento en una plataforma podría significar una demanda que entre varios productores tendrían que sumar esfuerzos para poder cumplir. Con la desgravación arancelaria para el 99.6% de los productos que se exportan a China, el Ministerio de Producción espera un incremento de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de las exportaciones no petroleras del país. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y para acotar, anoche hubo un evento en el que participaron autoridades de gobierno, tanto ecuatorianas como chinas, pero también empresarios, exportadores nacionales, y ahí vemos en imágenes, que lo que buscan entonces es este segundo paso luego de haber firmado el TLC y que entre en vigencia. Y el planteamiento que se presentó anoche fue qué se puede hacer y cómo aprovechar esta ventaja que tendrán ahora los incluso micro, pequeños, medianos, grandes empresarios para enviar sus productos al gigante asiático, a un mercado muy importante. Y ha dicho China que parte de todo esto es que ellos allá en Beijing y en Shanghái y en otras ciudades realizan foros económicos y organizaciones y eventos muy grandes que aglutinan a una serie de empresas de todas partes justamente para generar mejores condiciones y acuerdos comerciales. Se ha dicho también que hay que presentar, y aquí también muy en claro, que lo más importante es el tema agroindustrial. Productos agroindustriales es lo que más le interesa a China y por ahí debe apuntar el Ecuador. Pero escuchemos también, y los invito a que escuchemos entonces al viceministro de Comercio Exterior subrogante de nuestro país, quien mencionó por qué es importante el acuerdo con China y qué significa un TLC que, ojo, va más allá del tema económico. Ecuador, la República Popular China, no son números. Es un socio comercial importante, es un socio comercial con el que queremos avanzar, con el que queremos también ir coordinando nuestras políticas de desarrollo, porque los acuerdos comerciales son eso, son instrumentos de desarrollo para los países. Permitirá fortalecer un vínculo comercial y económico más estrecho con la segunda economía a nivel global, que abre las posibilidades de acceder a un poderoso estímulo de crecimiento en el corto y mediano y largo plazo para el país. Esos comentarios que había de que se va a permitir la importación de productos que son nocivos para el medio ambiente, obviamente hay un no bastante grande en la pantalla. Esa es la interpretación que tenemos ambos países y todo aquel que haya leído el acuerdo entiende que esa es la realidad de este texto. Como lo dijimos al iniciar el noticiero, el Ministerio de Energía anunció que este jueves 2 de mayo no habrá cortes de luz. La suspensión de los racionamientos se extenderá hasta el domingo 5 de mayo.
Los ecuatorianos podrán realizar sus actividades con normalidad hasta el domingo, pues el ministro de Energía encargado Roberto Luque informó que el jueves 2 de mayo tampoco habrá cortes de luz. Esto debido al tema de los embalses, en conjunto con el tema de que la demanda está un poco más bajo de lo normal, de lo que habíamos proyectado, y este nivel de embalses, también seguimos con la estimulación de lluvias, está permitiendo que el día de mañana no tengamos cortes. Luque ratificó lo que se había dicho en días pasados, que el viernes, sábado y domingo, feriado por el Día del Trabajador, tampoco habrá racionamientos. Y oportunamente durante el fin de semana vamos a comunicar qué se puede esperar la siguiente semana de lunes a viernes. La lluvia de los últimos días ha permitido mejorar los niveles en los embalses. Por ejemplo, en Mazar, la cota actual se ubica en 2.118 metros sobre el nivel del mar, cuando el nivel óptimo para su funcionamiento es de 2.153 metros. Mientras que en Paute, la cota actual es de 1.984 metros sobre el nivel del mar, cuando su nivel óptimo es de 1.991 metros. Todos estos factores han permitido que el déficit de energía se reduzca. La semana pasada llegó a valores de 28 gigavatios hora por día, luego bajamos a 22, luego estuvo por 16 como por 2 días, luego estuvimos por 10, esta semana empezamos con 7. Sobre la hidroeléctrica Toachi Pilatón, que lleva en construcción 13 años, el titular de la cartera de Estado señaló que se solicitó un análisis del contrato que se tiene con la empresa rusa Taimash. Ellos están pidiendo como 4 o 5 cosas, y por cada una de estas cosas piden un monto. Yo quiero saber si esos rubros conceptualmente pueden ser reconocidos, independiente del valor, por el momento. Entonces, aparentemente de las 4 cosas que ellos piden, hay 2 con las que se puede trabajar. Recordemos que el pasado 25 de abril Luque dio un plazo de 7 días para que se den soluciones en este caso, pues Toachi Pilatón debe generar 205 megavatios que podrían ayudar a solventar la crisis energética. Edison Saavedra, Noticias 7. De Energía y Minas, encargado Roberto Luque. Y presta atención porque Ecuador presentó sus argumentos de descarga en la Corte Internacional de Justicia en la demanda presentada por México. En esa audiencia se recalcó que 2 solicitudes para la salida del embajador hacia su país hicieron sospechar de un plan de fuga de Jorge Glass. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia escucharon los argumentos de la defensa de Ecuador en la demanda que México presentó en nuestra contra. El primero en intervenir fue Andrés Terán, embajador de Ecuador en Países Bajos, quien sostuvo que la diligencia era innecesaria y rechazó los argumentos presentados por México en el primer día de la audiencia sobre la incursión en su embajada en Quito. México ha utilizado durante meses sus locales diplomáticos en Quito para albergar a un delincuente común que ha sido condenado 2 veces por los más altos tribunales ecuatorianos por delitos gravísimos relacionados con la corrupción y estaba sujeto a un proceso en curso por mayor corrupción. Ayer no escuchamos prácticamente nada sobre este hecho. Estos hechos, aseguran, violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y además señaló que México se metió en asuntos internos de Ecuador. De su parte, Alfredo Crosato, parte de la defensa de nuestro país, indicó a los jueces la situación judicial de Jorge Glass, como son sus 2 sentencias ejecutoriadas, una por asociación ilícita en el caso de Brecht y otra por cohecho en el caso Sobornos, y además la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí. Crosato también indicó un particular pedido que le hizo la embajada mexicana a Ecuador. In the afternoon of 5 April at 4 p.m., en la tarde del 5 de abril a las 4 de la tarde, Ecuador recibió de la Embajada de México un pedido de autorización para que 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana aterricen en el país el 7 de abril para transportar al embajador de regreso a México. La delegación de México no especificó quién exactamente iba a dejar el territorio ecuatoriano junto con el embajador y ningún otro diplomático de la misión mexicana pidió salir del país. Además, el embajador no tiene familiares acreditados en Ecuador. El jurista señaló que el mismo 5 de abril, la embajada mexicana hizo otro pedido que podría hacer sospechar de la fuga de Glass. La embajada escribió a Cancillería indicando que el embajador saldría solo de Ecuador en un vuelo comercial el 7 de abril y solicitó un tratamiento VIP en el aeropuerto de Quito. Este anuncio simultáneo y conflictivo le dieron a Ecuador motivos más que razonables para creer que existía un riesgo eminente de la fuga del señor Glass con la ayuda de México. Las autoridades ecuatorianas se sintieron obligadas a ingresar a las instalaciones de la misión y arrestar al señor Glass. Aún así, Terán recalcó ante la Corte las intenciones
intenciones de nuestro país para retomar las relaciones diplomáticas con México. Ecuador sigue abierto a reunirse con México para discutir este tema, que ya quedó en el pasado. La solicitud de México de medidas provisionales efectivamente carece de fundamento jurídico alguno. La defensa de Ecuador alegó que no hubo negociaciones directas entre ambos países y que la decisión de México en presentar una demanda fue prematura, por lo que no caben las medidas que solicitó el gobierno de López Obrador. Los magistrados de la Corte Internacional de Justicia emitirán su veredicto en los próximos días. Sin embargo, también está pendiente la audiencia en la demanda que Ecuador presentó contra México por haberse inmiscuido en asuntos internos de nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. De su parte, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld respaldó la actuación de la defensa técnica en la Corte Internacional de Justicia tras la demanda de México. Escuchemos qué fue lo que dijo. La postura del Ecuador fue muy firme, muy clara, contundente, mencionando principalmente que lo que se estaba solicitando como medidas preventivas ya había sido entregado a través de una nota verbal a la Cancillería mexicana el 9 de abril, antes de que se pidiera esto el día 11 de abril en la Corte Internacional de Justicia. Siete y 35 de la mañana, continuamos con más información. El ex asambleísta Ronnie A., procesado en el caso Metástasis, habría sido ubicado en Venezuela. La alerta la dio su pareja sentimental, quien denunció un presunto secuestro de ella y su hijo. Señora fiscal Diana Salazar. Su paradero era desconocido desde principios de este año, únicamente mediante videos compartidos en sus redes sociales para arremeter contra la fiscal Diana Salazar. El exasambleísta Ronnie A. había roto el silencio. La justicia ecuatoriana lo busca porque es uno de los más de 50 acusados de delincuencia organizada en el caso de corrupción Metástasis, que vincula a personajes de la política y otras instituciones con el narcotraficante Leandro Norero. El exlegislador de la Revolución Ciudadana ya no estaba en el país cuando le formularon cargos y se le solicitó la prisión preventiva. Hoy se conoce que el 30 de diciembre habría salido del país para esconderse en Venezuela. Esto por la denuncia que su expareja presentó en el consulado ecuatoriano de Caracas. El pasado 25 de abril, la mujer llegó a la oficina diplomática junto a su hijo de 12 años para solicitar ayuda porque aseguraba que había sido secuestrada por el prófugo. Mi expareja se lo trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar a Ecuador, diciéndome que la cabeza de mi hijo tiene precio en Ecuador. Entonces vine a Caracas el 18 de marzo para llevármelo a mi hijo. Sin embargo, en una institución venezolana el 20 de marzo me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio. Sin embargo, Ronnie A. no habría firmado el permiso de salida para que el menor abandone Venezuela. Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, Venezuela, secuestrada por el padre de mi hijo. Me deja encerrada en la casa sin tener acceso a las llaves. La mujer relató también que logró escaparse de la vivienda donde permanecía y junto a su hijo en pijama llegaron al consulado. La oficina diplomática le comunicó a la Cancillería lo sucedido mediante una carta enviada el 26 de abril. Ante esto, la cartera de Estado confirmó que la madre y el menor de edad solicitaron apoyo y protección al Estado ecuatoriano, lo cual se ha brindado dentro del ámbito de competencias de la Cancillería. Ronnie A., quien en su juventud fue miembro del grupo terrorista Los Latin Kings, no se ha pronunciado sobre la denuncia de su expareja. Tampoco se ha confirmado si aún permanece en Venezuela. El ex asambleísta habría conversado con el narcotraficante Leandro Norero, según chats periciados por la Fiscalía, y le habría ayudado al capo en acercarse a otros actores políticos, además de hacer campaña para evitar que ganara la pregunta sobre la extradición en la consulta popular, pero del 2023. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el expresidente de Seguro Sucre, sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos, será extraditado en los próximos días al país, en donde, pese a haber cobrado sobornos, todavía no tiene una causa en su contra.
Tras cumplir poco más de 3 años de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de activos, el expresidente de Seguro Sucre, Juan Rivas Domenech, vinculado al caso de corrupción del excontralor Carlos Pollitt, será extraditado al país el próximo 12 de mayo. Pese a que fue sentenciado por la justicia norteamericana luego de que en 2020 él mismo admitiera haber cobrado al menos $5 millones en sobornos de reaseguradoras, 3 años después en Ecuador no se han iniciado acciones en su contra. En enero de este año, la liquidadora de Seguro Sucre presentó una denuncia contra Rivas y pidió a la Fiscalía formular cargos en su contra de forma inmediata por el presunto delito de cohecho y concusión, es decir, por recibir dinero a cambio de realizar favores y por extorsionar valiéndose del cargo público que ostentó. Rivas fue el último de los testigos que presentó la Fiscalía estadounidense en el juicio contra el excontralor Carlos Pollitt, que terminó sentenciado por 6 delitos, entre ellos el lavado de activos. Como parte del acuerdo de cooperación con la justicia norteamericana para recibir una pena reducida, el expresidente de Seguro Sucre testificó ante la corte que en 2016 Pollitt le pidió de favor que asigne los reaseguros de Coca-Cola Sinclair a la empresa IHG. Hasta la fecha, el único funcionario de Seguro Sucre procesado por la justicia ecuatoriana es el exgerente de la empresa, José Luis Romo Rosales, sentenciado en 2021 a 10 años de prisión por lavado de activos. Miriam Zambrano, Noticias 7. 7:39, el gigante farmacéutico AstraZeneca admitió ante los tribunales de Reino Unido que en casos raros su vacuna contra el COVID puede causar trombosis, es decir, coágulos de sangre potencialmente peligrosos para la salud. En el marco de una demanda colectiva en Reino Unido, impulsada por personas que aseguran haber sufrido graves afectaciones a su salud tras la aplicación de la vacuna contra el COVID de AstraZeneca, la farmacéutica admitió que esta puede generar, en casos muy raros, efectos secundarios asociados con el síndrome de trombosis con trombocitopenia, que en otras palabras son coágulos de sangre acompañados de un bajo conteo de plaquetas, que a su vez son las encargadas de evitar hemorragias. La población tiene que estar tranquila, porque realmente no todo el que se ha administrado AstraZeneca es que va a enfermar. Según un estudio publicado en la revista Science Advances en 2021, ya había pruebas de que en casos poco frecuentes, el sistema inmunológico podría confundir las plaquetas con el virus y liberar anticuerpos, provocando un proceso que terminaría generando coágulos de sangre. En el país, en todo lo que se ha administrado durante la pandemia, se ha reportado un caso. Es importante que sepa que este evento adverso podría presentarse hasta 3 meses después de haber recibido la vacuna, por lo que los expertos recomiendan que tenga precaución si presenta sangrado prolongado, incluso en heridas pequeñas, puntos rojos bajo la piel, manchas rojas, moradas o amarillas, sangrado nasal o de encías, sangre en la orina o heces o sangrado menstrual abundante. Moretones en los dedos, en las extremidades, un dolor intenso en los dedos de los pies, los dedos de las manos, pues debemos acudir al médico inmediatamente. Más allá de estos eventos adversos, tanto AstraZeneca como expertos de la Organización Mundial de la Salud aseguran que las ventajas de vacunarse superan con creces los riesgos asociados a efectos secundarios que, insisten, son extremadamente raros. Miriam Zambrano, Noticias 7. Bueno, es importante entonces recalcar, a pesar de que se lo dijo en la nota, la gente tiene que tener claro que cualquier efecto adverso a la inoculación, que es que te vacunen, se presenta hasta 3 meses después de haber recibido la vacuna. Es decir, no es una condición que podría presentarse a lo largo de tu vida o que ya te deja condicionado para sufrir trombosis de ninguna manera. Entonces, si usted ya ha pasado ese umbral de los 3 meses, ya no tiene que preocuparse. Eso es lo que queremos también que sepa la gente, para que estén tranquilos, porque esto podría generar algo de preocupación también. Claro, y bueno, la OMS ha dicho que es eficaz y segura la vacuna. Los casos que se han registrado son muy raros, según han mencionado, son 50 personas aproximadamente en todo el mundo y sobre todo en Gran Bretaña, que han dicho, bueno, hay esos problemas. Pero lo cierto es que si una persona sufre en estos 3 meses algún tipo de incidente y se comprueba que la vacuna tenía que ver, se puede presentar demandas. De hecho, ya hay $100 millones
que le están cobrando a AstraZeneca para pagar indemnizaciones de las personas justamente que han reportado que sufrieron percances en su salud luego de haberse inoculado. Lo que sí hay que entender que algunos países sí han restringido también ya la utilización de no solamente esta vacuna de AstraZeneca, sino también la de Johnson. Incluso Dinamarca ya paró toda utilización de esta vacuna y hay otros países que sí están dispuestos a adquirir estas vacunas que ya no se van a utilizar. Algunos de ellos como Lituania, República Checa, Estonia, en fin, se están llevando adelante ciertas acciones para poder utilizar estas vacunas. Entonces, mientras unos dicen no va más, hay otros que sí están interesados porque han conocido pues que no hay tantos peligros, sino solamente puntualizando lo que acabas de mencionar, Mili. En total, 185 países han utilizado esta vacuna. Es la vacuna más usada en el mundo, incluyendo Ecuador. Así es que, bueno, ahí se puede dar cuenta uno de que los casos son muy raros. ¿Ustedes se muy pusieron escasos. esa vacuna? A mí me pusieron las dos sí. las dos vacunas fueron AstraZeneca. Yo creo que una de mis 4 era AstraZeneca. ¿Sí? Sí, bueno, con eso nos vamos a la pausa, 7:44 de la mañana, y al regresar estará con nosotros Solanda Goyes. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura para hablar sobre el concurso de jueces y también sobre los casos de corrupción que se han presentado en la función judicial. Ya volvemos.